Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia más breve, una clase especial en la que voy a simplemente a mostrar fotos de las pizarras que he ido haciendo en clase presencial en las últimas semanas. Entonces, aquí están viendo la clase número 3 de las clases presenciales, que no se corresponde con la numeración de distancia, pero que viene muy bien para que vean lo que tienen que tener escrito en el cuaderno, las cosas que yo voy poniendo en la pizarra, y que además son materia de examen siempre, ¿vale? Entonces, el día que expliqué los elementos de la comunicación, hablé de la definición de emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Esto yo espero que ya lo sepan a estas alturas, pero por si acaso lo repito rápidamente. Emisor es quien emite el mensaje. Y aquí vienen muy bien estos ejemplos para los comentarios de texto que tenemos que hacer. En un artículo de periódico, el emisor es el periodista. Es un error normalmente que en el emisor me ponen el periódico. El periódico no es el emisor. El emisor, o sea, el periódico va a ser el canal, ¿vale? Ahora lo veremos. Entonces, el emisor es el periodista, quien ha escrito la noticia o el artículo de periódico que sea, ¿vale? En una obra literaria, el emisor es el autor de la obra, ¿vale? El autor. El receptor es quien recibe el mensaje, ¿no? Entonces, en los textos escritos, como noticias, artículos, libros, ponemos receptor los lectores, ¿no? Y conviene que especifiquemos a qué tipo de lectores va dirigido el mensaje, si lo sabemos, ¿no? Pues en una noticia de política, por ejemplo, pues los lectores interesados en política. En un artículo de aparatos tecnológicos, pues a lo mejor de dispositivos electrónicos, pues los lectores serán gente aficionada a la tecnología, ¿no? O sea que podemos especificar qué tipo de lectores son, ¿no? Y luego no digamos ya, cuando estemos en el tema 2, si vemos textos argumentativos que van con una cierta opinión, podemos ya determinar qué tipo de lectores leen ese tipo de noticias, ¿no? Por ejemplo, de ideologías políticas de izquierda o de derecha, ¿no? Si vemos que los lectores son afines a ese tipo de contenidos. El mensaje. El mensaje es la información que se transmite. En un texto hay que decir el tema o un breve resumen, ¿vale? Decimos de qué trata brevemente el mensaje, ¿no? Canal. Canal es la vía por la que circula el mensaje. Se indica primero si el texto es oral o escrito y a continuación se especifica qué tipo de soporte es. Quiero decir que si es canal por vía oral, por ejemplo, vía oral suena a medicina, más bien texto oral, podemos decir, ¿no? El canal texto oral, pues, y luego decir si es un anuncio, un discurso, una llamada telefónica, pero bueno, nosotros vamos a ver textos escritos normalmente, entonces en el canal ponemos texto escrito y luego decimos es un periódico o un libro, ¿no? Un libro podemos decir el género, novela, cuento, ¿no? Puede ser a lo mejor un artículo de una página web, un libro digital en internet o algo así, ¿no? No sé, un email incluso, pero bueno, en general especificamos en canal si es oral o escrito y si es escrito luego decimos si es un periódico o un libro, ¿vale? El código es el conjunto de signos o reglas para combinarlos adecuadamente y en nuestro caso es la lengua española. Y si es una traducción al español de otro idioma, porque el autor vemos que es un inglés o un americano o un francés o lo que sea, pues vemos que podemos decir que el código es español traducido de otro idioma, del inglés normalmente o del que sea, ¿vale? El contexto son las circunstancias que engloban el proceso comunicativo. En una noticia el contexto es la sociedad actual, ¿vale? En una noticia internacional. Si estamos en España podemos especificar como sociedad española actual, ¿vale? Y en una obra literaria es la sociedad de la época y lugar en que se escribió. Por ejemplo, Londres en el siglo XIX o lo que sea, la sociedad de la época y el lugar en el que se escribió. Y para esto venía el caso que vimos de Sherlock Holmes, donde dejé lo de Sherlock Holmes aquí, ¿vale? Que esto ya lo explicamos en clase y por si acaso lo repito rápidamente. Cuando teníamos un texto de una novela de Sherlock Holmes, teníamos un doble circuito comunicativo que se llamaba, ¿vale? El circuito externo se llama al de fuera de la novela, ¿no?
fuera de la novela, fuera de la ficción de la novela, ¿no? Entonces, el emisor es el autor, como hemos dicho en la página anterior, el autor. Si fuera una noticia sería el periodista, pero como es un libro, una novela, el emisor es el autor Arthur Conan Doyle, ¿vale? Arthur Conan Doyle, que es el emisor en las novelas de Sherlock Holmes. Receptor, podemos decir simplemente los lectores, ¿vale? Podemos decir los lectores interesados en leer novelas, pero bueno, los lectores vale. El mensaje, pues el relato La banda moteada, ¿no? Que era el fragmento que habíamos leído, que es de aventuras de detectives, un relato de detectives, ¿no? Donde Sherlock Holmes y Dr. Watson van a estar investigando algo. Canal es lengua escrita o un texto escrito, y es un libro de relatos normalmente las novelas de Sherlock Holmes a veces están agrupadas, ¿no? Entonces por eso he puesto un libro de relatos, pero bastaba con decir un libro, ¿vale? Lengua escrita, un libro. Código español traducido del inglés, porque Arthur Conan Doyle escribía en inglés y lo que tenemos es español traducido del inglés. Y contexto, circunstancias de la sociedad de la época en que vivió el autor, pero también las de los lectores de todas las épocas, ya que el libro se escribió a finales del siglo XIX, pero se sigue leyendo. Entonces, esta contestación es un poquito larga, pero intenten contestar por lo menos la primera, circunstancias de la sociedad de la época en que vivió el autor, ¿vale? Que sería finales del siglo XIX en Inglaterra. ¿Vale? Ese sería el contexto del acto de comunicación de un escritor escribiendo una novela ambientada en Inglaterra. Y ahora, ¿qué pasaba en el circuito interno? Pues que dentro del cuento teníamos que el que estaba hablando no es el autor, el que está hablando es un personaje. ¿Y quién es el personaje que hablaba en primera persona en ese párrafo que leímos? Pues el amigo de Sherlock Holmes, que es el Dr. Watson, su acompañante y amigo, que es además en varias de las novelas de Sherlock Holmes el que cuenta la historia. ¿Y a quién contaba la historia? ¿Cuáles son los receptores? Pues los lectores del periódico en el que escribe Watson, ¿vale? Escribe Watson a veces unas memorias, a veces lo publica en una revista o en un periódico. He puesto un periódico, pero creo que es más bien una revista o algo así. Entonces Watson escribe en la ficción para publicar lo que vive con Sherlock Holmes en algún sitio. ¿Cuál sería el mensaje? Pues sus aventuras con Sherlock Holmes. Y ya lo demás es casi igual, ¿no? El canal es lengua escrita en un periódico. Y ahora bien, en la ficción, el código ya no es español traducido en inglés porque el código realmente es inglés. O sea, el Dr. Watson en realidad en la ficción en Londres estaría hablando y escribiendo en inglés, ¿vale? Y luego, el contexto, ahí sí que es únicamente la sociedad inglesa de finales del siglo XIX, que es donde supuestamente vivían y tenían sus aventuras los personajes, los protagonistas de las aventuras de Sherlock Holmes, en Inglaterra a finales del siglo XIX. Vale, pues esto ya lo comentamos. Vamos a otra pizarra. Hemos dicho elementos de comunicación y luego venían las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje ya lo expliqué en clases anteriores y esto es lo que tenían que tener ustedes escrito en el cuaderno, si puede ser un poco más limpio y ordenado de lo que escribo yo en la pizarra, pero que tiene que contener todo esto, ¿vale? Las funciones, como se llaman, ¿no? La función referencial, expresiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. El elemento de comunicación con el que se vinculan, aunque en vez de contexto ponemos referente en la función referencial, y las demás emisor, receptor, canal, código y mensaje, ¿vale? Las intenciones que tiene cada una y los rasgos lingüísticos de cada una, ¿vale? Con esto no me voy a extender, lo voy a leer muy rápidamente, simplemente como repaso. La función referencial tiene que ver con el referente. La intención es transmitir información de manera objetiva y sus rasgos lingüísticos son tercera persona en verbos, pronombres, etcétera, es decir, que los verbos están en primera persona, o sea, en tercera persona, ¿vale? Cuando decimos la lámpara está sobre la mesa, pues la lámpara está, ¿vale? No digo estoy, ni tú estás, sino la lámpara está, ¿vale? En tercera persona. Los verbos están en modo indicativo. Los verbos ya saben que tienen modo indicativo, subjuntivo o imperativo, entonces predomina el modo indicativo. Las oraciones van a ser enunciativas,
Y el lenguaje va a ser denotativo, que es el que se expresa con objetividad sin valoraciones personales. ¿Vale? En esto de las oraciones enunciativas, interrogativas, desiderativas, exhortativas, exclamativas, etc., ahora daremos un pequeño repaso. Bien, vamos con la siguiente. La función expresiva tiene que ver con el emisor, ¿vale? Función expresiva, emisor. Trata de manifestar emociones y opiniones. Y los rasgos lingüísticos son primera persona, donde vemos el yo o nosotros, ¿vale? En primera persona del singular o del plural. Lenguaje connotativo, que es el que se expresa con subjetividad, con valoraciones personales, el que deja ver cuál es su intención, cuál es su visión del asunto, el que deja ver cuál es la visión personal de esa persona que está hablando de algo, ¿vale? Pueden aparecer oraciones desiderativas u optativas, ¿vale? Oraciones desiderativas son las que expresan deseo, y también puede haber oraciones exclamativas, con signos de exclamación. También vamos a encontrar verbos en subjuntivo. Quizá vaya al médico mañana, ¿no? Este sería el verbo ir en presente de subjuntivo. Entonces, en una oración dubitativa, ¿vale? Que no he puesto que esto es una oración dubitativa, los verbos van a estar en subjuntivo, ¿vale? Y si ponemos una oración desiderativa con ojalá, también, ¿no? Ojalá me toque la lotería, ¿no? No digo me toca, sino me toque, ¿vale? Que eso es presente de subjuntivo. Entonces, esos verbos de subjuntivo van a ser rasgos propios de la función expresiva, que tiene que ver con el emisor. La función apelativa tiene que ver con el receptor y trata de influir en el receptor, llamar su atención o convencerlo de algo. Los rasgos lingüísticos van a ser segunda persona, el tú, usted, vosotros, ¿vale? Oraciones interrogativas, porque las preguntas siempre van a estar dirigidas a alguien. Entonces, por eso tenemos la función apelativa, que es la que tiene que ver con el receptor, ¿vale? Puede haber oraciones imperativas, las que dan órdenes o piden algo, ¿vale? Las imperativas o exhortativas son oraciones que piden o ruegan algo, ¿vale? Y empleo de vocativos, por ejemplo, Daniel, trae tu cuaderno, ¿no? Cuando se cita el nombre de alguien y se le pone una coma detrás para encabezar una oración, para que nos haga más caso, ¿no? Eso se llama vocativo, ¿vale? Entonces, empleo de vocativos. Luego, tenemos la función fática o de contacto, ¿vale? La función fática o de contacto tiene que ver con el canal y se ocupa de mantener o establecer la comunicación. Y puede ser, es muy breve, puede ser con frases como ¿verdad? ¿No? ¿Entiendes? ¿Me oyes? ¿Vale? Fórmulas o frases hechas de estas para ver si nos han entendido, si nos han oído o si simplemente si llega el mensaje. Bueno, la función metalingüística sale un poco cortado porque he hecho la pizarra un poco más pequeña y no puedo moverme más a la izquierda, ¿vale? La función metalingüística, que pone aquí que se come la M, ¿vale? La función metalingüística, ojo, con diéresis y con tilde, ¿vale? La función metalingüística tiene con diéresis y con tilde, tiene que ver con el código. Y trata de informar sobre la propia lengua, habla sobre la lengua. Entonces, puede explicar una palabra, normas ortográficas, explicar algo de sintaxis o de morfología, ¿no? Y también entra dentro de la metalingüística el uso de comillas o distintos tipos de letra para hacer metalenguaje, ¿no? Lo que es señalar alguna palabra, destacar alguna palabra con comillas o cursiva o lo que sea. Y luego la función poética tiene que ver con el propio mensaje. Destaca la forma del mensaje, embellece el mensaje, ¿vale? Y aquí entran los recursos literarios, el símil, metáfora, anáfora, todas las figuras retóricas o recursos literarios. Y también la transgresión de normas gramaticales para decir algo que llame la atención, ¿no? De decir alguna palabra mal o inventarse una palabra o juntar dos palabras o hacer esas cosas, eso también sería función poética, ¿vale? Bueno, pues aquí está esto, ¿vale? Y siguiente cosa, yo iba a ver si podía recordar los distintos tipos de oraciones. Aquí está.
las modalidades oracionales, ¿vale? Que esto lo hemos mencionado en la tabla de funciones del lenguaje. Esto creo que fue en nivel 1, pero viene muy bien para nivel 2 también. Vale, las modalidades oracionales también se llaman clasificación de oraciones según la actitud del hablante, porque aquí se ve qué es lo que quiere el hablante cuando dice una oración, ¿no? Las oraciones pueden ser enunciativas cuando informan sobre algo. Si simplemente dicen algo, puede ser pues afirmativas o negativas, ¿no? La modalidad enunciativa es afirmativa, por ejemplo, Juan come patatas, y negativa, Juan no come patatas, ¿vale? Entonces, afirman o niegan algo. Estas son las oraciones enunciativas, que como hemos dicho antes, tienen que ver con la función referencial o representativa, ¿vale? Aquí en rasgos lingüísticos teníamos oraciones enunciativas, ¿vale? La función referencial. Bien, las oraciones interrogativas hacen preguntas y pueden ser directas, indirectas, totales y parciales. Las preguntas directas, las oraciones interrogativas directas, llevan signos de interrogación. Por ejemplo, ¿quieres café? ¿Vale? Y las indirectas no tienen signos de interrogación y necesitan un verbo de habla. Me preguntó si quería café. Me dijo que quería café, ¿no? Entonces, estos son... bueno, me preguntó, me dijo que quería café, eso no sería un estilo indirecto, pero no una pregunta indirecta, ¿vale? Pero que tiene que haber una especie de pregunta insertada en el discurso de alguien que está diciendo ahí dentro esa pregunta, ¿no? Me preguntó si quería café. Las totales son las que se responden con sí o no. Por ejemplo, ¿quieres agua? Sí, no, ¿no? Y la de ¿quieres café? Sí, no, ¿vale? Y las parciales se responden con otra información distinta. ¿Cómo te llamas? Y ahí ya no puedes decir sí o no, sino que tienes que decir otra cosa, ¿no? Entonces esto ya lo repasaremos, pero que sepan ustedes que las interrogativas son de estos 4 tipos: directas, indirectas, totales y parciales, y por supuesto se combinan las 2 primeras con las 2 segundas, ¿eh? Aquí la primera pregunta, ¿quieres café?, sería una interrogativa directa total, ¿no? Porque se responde con sí o no, ¿vale? ¿Quieres café? Sí. Interrogativa directa total, ¿no? La segunda pues sería me preguntó si quería café. Interrogativa indirecta total, también porque se respondía con sí o no, ¿vale? Bueno, las oraciones exclamativas son las que expresan una emoción, como por ejemplo he ganado, y suelen llevar signos de exclamación. Ahora bien, no siempre. Hay veces que una oración se detecta que es exclamativa aunque no lleve signos de exclamación, pero bueno, nosotros estamos aprendiendo y para nosotros las lleva siempre. Exhortativas o imperativas son son oraciones que piden o mandan algo. Ven aquí, cállate, ¿no? Por favor, siéntate, abre la ventana. Las oraciones dubitativas son las que expresan duda. Quizá llegue mañana el paquete, ¿no? Aquí se está expresando una duda. Quizá llegue mañana el paquete, tal vez llegue, tal vez no llegue, ¿no? Y las desiderativas u optativas, que se llaman también, expresan deseo. Ojalá gane la lotería, ¿vale? Entonces esto también lo hemos visto. Vale, siguiente cosa. Elementos de comunicación, Sherlock Holmes, modalidades oracionales, y ahora queda ya pues repasar los comentarios el comentario de las propiedades textuales de un texto. Primero iba a mostrar esta pizarra general que di por la tarde, en el grupo de la tarde, ¿vale? El miércoles 15 yo trabajo por la tarde, entonces estaba con el nivel 2 de la tarde. Y repasamos las 3 propiedades textuales de un texto con lo que hay que decir en cada parte para hacer un comentario de texto. Tienen que hacer ustedes el comentario del texto obsolescencia deseada, que está al final del tema 1, ¿vale? Que ya lo he dicho, y luego el examen que vamos a hacer esta semana también va a pedir esto, ¿vale? 7 puntos del examen serán el comentario de texto siguiendo este orden: adecuación, coherencia y cohesión, y 3 puntos van a ser otras preguntas, ¿vale? De esas 3 preguntas va a haber 2 que van a ser de géneros periodísticos de información, que se han visto en el tema 1, y otra pregunta que puede ser o bien de poner tildes o bien una pregunta de teoría, como por ejemplo que son la familia léxica, el campo semántico y el campo asociativo. Vale, entonces en adecuación
se trata de ver el propósito del texto, si nos informa, si trata de convencernos, el registro empleado, si es formal o informal, los elementos de la comunicación que aparecen, ¿vale? Hablando de cuál es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto en el texto, ¿no? Y luego las funciones del lenguaje que predominan, citando palabras del texto que justifiquen las funciones que aparecen, ¿vale? Voy a la otra foto de la pizarra que aquí aparecía un poco más completo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vale, entonces, el propósito del texto, repasamos adecuación. Propósito del texto, informar, enseñar, convencer, y podríamos empezar a escribir esto. El texto cumple el propósito de informar porque da información precisa, interesante, etc. ¿Vale? Esto podemos decirlo en un texto, por ejemplo, de un libro de historia, algo que nos esté informando de algo, ¿no? O una noticia bien hecha, también, ¿vale? Bueno, el registro empleado. Tenemos que decir si utiliza registro formal o informal, ¿vale? A veces predomina uno, pero hay rasgos del otro. Puede que tengamos un texto donde el texto sea mayoritariamente, predominantemente formal, pero haya en algún momento algún rasgo de informalidad. Entonces lo explicamos, decimos el texto es mayoritariamente formal, pero aparece un rasgo informal en, y ya decimos la línea, el párrafo y las palabras concretas que nos han parecido informales. En la adecuación teníamos que comentar los elementos de la comunicación, ¿no? Y aquí lo tenemos explicado. Emisor, el periodista, el escritor. Receptor, lectores especializados o no especializados. Especializados serían los que conocen el tema, ¿no? Y no especializados, lo que llamaríamos todos los públicos, ¿vale? En los textos que yo voy a poner, si notamos que tenemos que definir qué tipo de receptor, qué tipo de lectores son, podemos decir que son lectores no especializados, ¿vale? Porque así lo podemos leer. Si pongo un texto que es de física cuántica, de física nuclear o de medicina avanzada o algo así, pues no nos vamos a enterar. Entonces eso sería para lectores especializados, ¿vale? Pero normalmente el receptor es lectores no especializados para todos los públicos y como dijimos en vídeos anteriores o en este mismo vídeo más adelante, hace un momento, también podemos decir qué tipo de lectores son, si están interesados en el tema, si es para lectores de cierta ideología, si es para lectores de cierta edad o de cierto sexo, ¿no? Entonces eso lo podemos decir. El mensaje, decir brevemente de qué trata el texto. Canal, si es oral o escrito y qué tipo de escrito, un libro o un periódico. Código, español, normalmente, o si es español traducido del idioma que sea. Y contexto, que solemos decir sociedad actual, sociedad de hace 20 años, sociedad del siglo XIX, ¿vale? Si es una novela, pues habrá que ver de qué época es y sería de la sociedad de esa época. Pero si pongo una noticia, tenemos que poner sociedad actual o sociedad española actual, ¿vale? Luego decimos también en adecuación las funciones del lenguaje que predominan, decir cuáles aparecen en el texto, justificando la respuesta con citas del texto. Por ejemplo, aparece la función referencial porque el texto cumple la función de informar y los verbos están en tercera persona y ponemos entre comillas algún verbo. Comían, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de cómo explicaríamos que aparece la función referencial en el texto. Coherencia, ya pasamos a la coherencia, ¿vale? Pasamos a la coherencia. En la coherencia tenemos que decir si el texto es coherente o no y justificar la respuesta. Decir si mantiene la unidad temática, si tiene lógica y si las ideas están ordenadas. ¿Vale? Entonces el texto es coherente porque mantiene el mismo tema, porque lo que dice tiene lógica y las ideas están ordenadas de una manera correcta. ¿Vale? Entonces eso empezamos a decir eso en coherencia. Y luego tenemos que decir en coherencia, hacer el resumen, decir cuál es el tema y enunciar bien el tema, ya les he enseñado en otros vídeos cómo se enuncia el tema de un texto y explicar la estructura del texto,
lo que hemos llamado estructura interna, en qué partes se divide y de qué trata cada una. Esto también está explicado en otros vídeos. Resumen, tema y estructura. Esto va en coherencia porque la coherencia es lo que tiene que ver con el contenido del texto. Bien, y aquí, antes o después, de aquí, por eso estas flechas de resumen, tema y estructura, podemos hacer un breve apartado hablando de los campos semánticos o campos asociativos. Los campos semánticos son palabras del mismo tipo, es decir, de la misma categoría gramatical, todos sustantivos, todos verbos, ¿vale? Porque si no se llaman campos asociativos, ¿vale? Ahora lo digo. Entonces tenemos, por ejemplo, palabras que tienen que ver con el mismo tema y que sean, por ejemplo, todos sustantivos. Fruta, verdura, agricultura, riego, ¿no? Pues estos son palabras del campo semántico de la agricultura, ¿vale? Fruta, verdura, riego, melón, sandía, ¿no? Entonces ahí pondríamos campo semántico de la agricultura. Y eso, claro, tiene que ver con el tema, porque el tema es la agricultura en España, en no sé qué, ¿vale? Entonces, los campos semánticos son muy importantes porque nos conducen al tema. Y luego están los campos asociativos, que es casi lo mismo. Son palabras de distintos tipos que tienen que ver con el tema. Entonces, si tenemos melón, sandía y el verbo recolectar, aquí tenemos sustantivo, sustantivo y luego verbo, ¿vale? Esto conté que se puede llamar también isotopías textuales, ¿vale? Pero bueno, nosotros manejamos los términos campos semánticos o campos asociativos. Vale, y me queda la cohesión que estaba por aquí. Cohesión, ¿vale? Aquí borré la pizarra arriba y escribí encima de donde estaba la adecuación. Entonces, la cohesión se determina por lo que yo he resumido como 4 mecanismos, ¿no? Los conectores textuales, que hay que localizarlos y decir de qué tipo son. Y ya hablamos de los conectores textuales, ¿no? Hay aditivos como y, además, encima, también, ¿no? Conectores opositivos o de contraste, pero, sin embargo, no obstante, conectores ordenadores del discurso, primeramente, a continuación, por otro lado, en otro orden de las cosas, ¿vale? Conectores temporales también, antes, después, etcétera, ¿vale? Entonces los conectores textuales los localizamos y decimos de qué tipo son. Es posible que en el examen os deje sacar la fotocopia del listado de conectores a los alumnos de presencial, ¿vale? En distancia ya buscaré la manera de que no tengan que sabérselos todos de memoria, pero que sepan algo sobre ellos. Los mecanismos de repetición es decir qué palabras se repiten, cuáles son las palabras que más se repiten, porque eso es parte de la cohesión. Y luego, mecanismos de sustitución son los sinónimos que podemos encontrar en el texto, como por ejemplo alumnos o estudiantes, expresiones equivalentes como chicos o alumnos, ¿no? Que chicos y alumnos no es lo mismo, pero podemos decir los chicos de clase, ¿no? Entonces, esos son expresiones equivalentes, y los hipónimos e hiperónimos. ¿Vale? Los hipónimos e hiperónimos son términos que engloban unos a otros. Si decimos, por ejemplo, la sandía se cultiva en Castilla-La Mancha, sandía es el hipónimo de fruta, ¿no? Porque decimos, la frase completa es, la sandía se cultiva en Castilla-La Mancha. Esta fruta se comercializa en toda Europa, ¿no? Entonces, para no repetir sandía, puedo decir esta fruta. Entonces, sandía y fruta no son sinónimos. Sandía es un hipónimo y fruta es un hiperónimo, ¿vale? El hiperónimo fruta engloba pera, manzana, melocotón, sandía, etcétera, ¿no? Entonces, para no repetir sandía, podemos usar esta elegante opción de decir primero un hipónimo y luego el hiperónimo para no repetir la misma palabra, ¿vale? Pues esto también lo podemos buscar en un texto. Y luego la elipsis son palabras que se omiten porque se suponen. María irá a la fiesta y llevará un traje rojo, ¿no? Si tenemos este ejemplo, María irá a la fiesta y llevará un traje rojo, aquí en la segunda oración de esta oración compuesta coordinada copulativa se ha omitido el sujeto, ¿vale? María irá a la fiesta y María llevará un traje rojo, pero claro, no hace falta decir María otra vez. Entonces, en este tipo de oraciones se omiten a veces algún término que se supone, ya sea el sujeto, ya sea un complemento, una preposición, ¿vale? Bueno, pues todo esto ya se ha visto en clase y
esto ha sido el repaso que quería dar con este pequeño vídeo. Espero que haya servido y nos vemos en otra clase.